¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 16, en el que estaremos viendo los temas o los siguientes puntos sobre el Santísimo Sacramento, la fidelidad y la Santísima Virgen María. Como se acordarán del día de ayer, estábamos viendo los medios para conseguir una tierna devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Habíamos mencionado que son 7 medios. El día de ayer vimos la oración y la comunión frecuente, y el día de hoy veremos los puntos 3, 4 y 5, ¿no? El día de mañana terminaremos con los puntos 6 y 7. Comencemos entonces con el punto número 3, las visitas al Santísimo Sacramento, ¿no? El autor entonces nos recomienda, nos encomienda la tarea práctica, ¿no? La práctica que hay que ponerla en práctica, ¿no? Hay que llevarla a cabo, de visitar, frecuentar, conversar, intimar y cuidar de la amistad con Jesucristo en el Santísimo Sacramento. La esencia, pues, del sentido de la visita al Santísimo Sacramento se basa en que nosotros amaremos más a Jesús, ¿no? O mejor dicho, nosotros viviremos mejor la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la medida en la que más amemos a Cristo. Y para más amar a Cristo, que es persona, ¿no? Es persona divina, pero es persona, bueno, en su caso, persona humana y divina, em, hay que frecuentarlo así como haríamos con cualquier otra persona, ¿no? Para intimar con alguien, para desarrollar nuestra relación con alguien, hay que compartir tiempo, hay que dedicar tiempo, hay que generar espacios a veces específicos para hacer cosas, pero también otros espacios un poco, también, o sea, reservar el espacio, pero a veces un poco más libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Está la Santa Misa, pero también la necesidad de hablar de una forma un poco más libre, ¿no? De tener un momento de oración, de conversación con Dios que sea más libre, ¿no? Dejar que tanto que nosotros nos podemos comunicar con Él, como que Cristo mismo se pueda comunicar con nosotros, ¿no? Y también en estas vistas de sacramento, pues, podemos vivir diferentes devociones como parte de esto, ¿no? Como el hecho de dentro de la oración, intimar con Cristo, pero también de repente con alguna otra persona de la Santísima Trinidad, con el Padre, el Espíritu Santo, y pedir la intercesión de María, o de San José, que también, bueno, vamos a ver eso un poco más adelante, ¿no? Entonces, la esencia está pues en reservar un tiempo para las visitas al Santísimo Sacramento, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable? ¿No? Lo más recomendable es que pues idealmente tengamos la oportunidad de ir a visitar al Santísimo Sacramento al menos una vez a la semana, ¿no? Una práctica también común hoy en día, y que de hecho, bueno, viene de una práctica antigua, es lo que conocemos como la hora santa, ¿no? ¿Qué cosa es la hora santa o de dónde viene la hora santa? Viene de la tradición de reparar, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús, o, bueno, sí, es el Sagrado Corazón de Jesús, o estas ofensas contra Cristo, recordando el momento en el cual Cristo estaba en el huerto de Getsemaní y había ido pues con los apóstoles en general, y se había acercado aún más con Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Y él, bueno, se apartó un poco y los encontró dormidos 2 veces, ¿no? Hubo 2 ocasiones en las cuales como que regresó para verlos y estaban dormidos, ¿no? Estaban dormidos además, dice uno de los evangelios, porque, o sea, o aparentemente estaban dormidos porque estaban muy tristes, ¿no? Porque sentían de alguna forma lo que iba a pasar o que iban a perder a Jesús, etc. Entonces, la hora santa es una práctica que se vive para reparar este sentido, ¿no? No han podido ustedes velar ni siquiera una hora conmigo, dice Jesús, ¿no? Le dice a esos tres, a Pedro, a Juan y Santiago, ¿no? Entonces, como ellos no pudieron, ¿no? No, o sea, de hecho, bueno, después ellos, ¿no? Seguramente pidieron perdón y se reivindicaron, ¿no? Queda claro, pues, con la vivencia que vivieron después de Pentecostés. Sin embargo, está este espíritu de acompañar a Cristo por la agonía que sintió en la, además, soledad al no haber sido acompañado por sus amigos en este tiempo, ¿no? Em, de forma ideal, la hora santa se vive en el tiempo en el que teóricamente se hubiese vivido, ¿no? Es decir, el jueves en la noche, ¿no? Particularmente el jueves entre las 10 y 12 de la noche, o a veces en vigilia, después de las 12 de la mañana, ¿no? En la madrugada, digamos. Es una gran recomendación vivirlo, ¿no?
hay ciertos lugares que tienen esta práctica, particularmente aquellos templos que son dedicados al Sagrado Corazón de Jesús, que tienen este cuidado de la realización de las horas santas, de manera particular los jueves, y lo hacen normalmente también de noche, ¿no? Entonces, esta es una gran recomendación. En general, pues, la visita al Santísimo Sacramento, por lo menos, ¿no? A tratar de que sea por lo menos una vez a la semana, y tratar, pues, de que idealmente sea una hora, ¿no? El autor nos recuerda además de que Jesucristo está a la puerta esperando, ¿no? ¿A qué se refiere esto, no? O sea, se trata de aludir, de ayudarnos a recordar cómo es que Jesucristo está en la Eucaristía y cómo es que Jesucristo, o sea, que sabe lo que está haciendo am, al elevar el sacramento de la Eucaristía, al fundar el sacramento de la Eucaristía, sabe que al él estar en este cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? En este fragmento de pan consagrado, en esta hostia consagrada, sería él, pues, quien esté en los sagrarios esperando a que nosotros vayamos hacia él. O sería él quien esté expuesto en los santísimos, también esperando a que nosotros vayamos hacia él. Entonces es este Cristo que se dispone a ser encontrado, ¿no? Que no solo espera a que lo llamemos, sino que se pone de forma explícita frente a nosotros, ¿no? Y espera que nosotros nos acerquemos a él, ¿no? Como que lo encontremos de alguna forma a mitad de camino, ¿no? Pero de hecho es Cristo quien pues toma la iniciativa, ¿no? Además, nosotros nos acercamos a Cristo también por inspiración del Espíritu Santo, entonces es Dios mismo quien nos inspira también a eso. Entonces es este sentido, este recordar de que es Cristo quien nos espera en la Eucaristía, ¿no? Y que es Él quien toca en nuestro corazón, quien nos desea amar, quien nos desea entregar gracias particulares por medio del Santísimo Sacramento. El autor también recomienda, dentro de esta misma devoción, que es aún más valioso visitarle especialmente cuando nadie está con él, ¿no? Entonces, en las horas más incómodas o menos prácticas, podría ser para nosotros, pero en general para la mayoría de gente, ¿no? Entonces, si de repente yo tengo la disponibilidad de visitar alguna hora en la cual la mayoría de personas no estarían en el Santísimo, ¿no? Como de repente sería en la mañana o en la tarde, porque la mayoría de gente podría estar en el trabajo, es muy valioso, pues, que yo vaya a acompañarlo en esas horas, ¿no? En horas poco concurridas. Además, ¿no? Y esto lo relaciona a este último punto que se menciona aquí, ¿no? Jesucristo valora más a los más cercanos, ¿no? Que se refiere en general a todos aquellos que se disponen a ir a visitar al Santísimo Sacramento, ¿no? Pero por el mismo hecho de que hay muchos, ¿no? Ya no hablando de los que lo visitan, sino más bien de los que no lo visitan. Hay muchos que son muchos en la humanidad, que siendo llamados a ser hijos por medio del bautismo, son indiferentes con nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo valora mucho más a los más cercanos, ¿no? Entonces, en la medida en la que también hagamos sacrificios particulares para poder estar con Él, y más aún en horas que sean también un sacrificio para nosotros, como la vigilia, o en horas poco concurridas, además, horas poco concurridas en las cuales estamos en una situación mucho más personal, ¿no? Si bien todas las situaciones de la visita al Santísimo Sacramento implican normalmente una oración personal, ¿no? Y sin embargo, es distinto estar a solas con Jesús, que de repente ser unos pocos con Jesús o de repente ser muchos con Jesús, ¿no? El fondo es en general el mismo, pero el hecho, digamos, práctico es de que estamos solo Cristo en la Eucaristía y nosotros, ¿no? O Cristo en la Eucaristía y unos pocos. Entonces, eso también hace que de manera real sea mucho más íntimo, ¿no? También es por eso que hay gracias particulares que recibiremos o recibimos, especialmente en circunstancias en las cuales visitamos al Santísimo Sacramento cuando pocos están con él. Eso sobre el punto número 3. Pasamos al punto número 4 sobre la fidelidad en las prácticas de esta devoción. Aquí el autor profundiza sobre que hay particular fidelidad, o que debemos tener particular fidelidad, en general en las prácticas de esta devoción, pero de manera particular en la comunión frecuente y en las visitas al Santísimo Sacramento, ¿no? ¿Qué es lo que quiere explorar aquí el autor? El valor y el sentido de la fidelidad en sí, ¿no? Menciona también, por ejemplo, la práctica de algunas oraciones o las jaculatorias, ¿no? Como Sagrado Corazón, En vos confío. Algunas oraciones que iremos viendo más adelante en el libro,
Y también una realidad que iremos viendo más adelante, que de hecho lo menciona en esta parte del libro, pero no lo profundiza, que es qué prácticas podemos llevar en las visitas al Santísimo Sacramento. ¿Mm? Pero lo que quiere profundizar aquí el autor es de que nosotros o sea, querramos hacer esto, y no solo querramos hacer una vez, sino que lo hagamos con fidelidad, para que sea verdaderamente parte de esta devoción, ¿no? Resalta también el autor que en estas prácticas, particularmente en la comunión frecuente y en la visita al Santísimo Sacramento, debemos reconocer que ofrecemos más lo que es divino que lo que es propio, y por ello hay gran valor en esto, ¿no? ¿A qué cosa se refiere aquí el autor? Se refiere a que no estamos ofreciendo tanto algo nuestro, ¿no? Como por ejemplo lo podríamos hacer al decidir vivir una mortificación, que es valiosa, y de hecho ya lo hemos visto también dentro de esta devoción, pero de manera particular cuando vamos a comulgar, ¿no? A vivir la Santa Misa, o a las visitas al Santísimo Sacramento, no solo estamos ofreciendo el hecho de asistir, ¿no? Sino que de manera particular, sobre todo en la Santa Misa, estamos participando de la asamblea que celebra la Santa Misa, ¿no? La asamblea celebra junto con el celebrante, que es el presbítero, el sacerdote que preside la Santa Misa. Entonces nosotros también, junto con el sacerdote, ofrecemos en la misa o perpetuamos el ofrecimiento de Cristo al Padre, a Dios Padre, en unión o en unidad con el Espíritu Santo. Entonces, aquí no estamos ofreciendo simplemente algo nuestro, que tiene un valor, o sea, que es valioso, pero queda clarísimo que pues ofrecer al mismo Cristo es muchísimo más valioso, ¿no? Casi sin importar qué es lo que le vayamos a ofrecer a Dios, ofrecer a mí, al mismo Cristo, es mucho más valioso. Entonces, esto es una realidad que quiere profundizar el autor en esta parte en particular, ¿no? En las visitas al Santísimo Sacramento, también es a Cristo mismo a quien visitamos, ¿no? Por medio de la oración en general, visitamos a Dios, ¿no? Compartimos tiempo con Dios, pero de manera práctica, cuando visitamos el Santísimo Sacramento y pues nos disponemos a orar ahí, estamos visitando verdaderamente a Cristo, ¿no? No solo en una realidad espiritual, sino también en una realidad física, ¿no? Por más que no esté en su forma o en la forma plena que tiene pues en el cielo a la derecha del Padre, ¿no? Pero es esencialmente el mismo Cristo, ¿no? Fuera de la forma, ¿no? Verdaderamente su cuerpo, su sangre, su alma y la vida, como ya hemos dicho antes. Aquí también profundiza el autor sobre que la fidelidad es la expresión más propia o una de las expresiones más propias del amor, ¿no? Y que además en la fidelidad hay gran sacrificio, ¿no? Este punto lo relaciona también con que muchas veces, ¿no? Menciona de que hay o sea, menciona que muchas personas, ¿no? Particularmente de repente de este tiempo, cuando escribía el libro, consideran o consideraban pues que estas prácticas eran relativamente fáciles y por ello no les veían mucho fruto, ¿no? Porque teóricamente sería fácil asistir a misa, ¿no? Hay que pues cuidarnos para poder vivirla bien, poder comulgar, ¿no? Estar en gracia, hacer vistas al Santísimo, ¿no? Lo veían como algo fácil porque era como que hacer algo concreto, ¿no? Em, y sentían que no había gran ofrenda en eso. Sin embargo, el autor, bueno, por un lado profundiza en este tema del ofrecimiento de lo divino, pero también profundiza en cómo la fidelidad es lo más propio en esta devoción. Que no hay que apuntar tanto al hecho de que es fácil o no es fácil en cuanto a la ejecución, en cuanto a este llevar a cabo, sino también en la constancia de la vivencia y la devoción, porque ahí está la expresión de amor. Es fácil, digamos, decir sí una vez, pero es difícil o implica mayor esfuerzo en el amor decir sí todos los días el resto de mi vida, ¿no? Se relaciona además pues con una relación de esposos, ¿no? Aquí también alude a esto el autor, a asumir la fidelidad de la esposa iglesia, ¿no? Porque Cristo es el esposo, ¿no? Y la iglesia la esposa. Nosotros como miembros de la iglesia también asumimos de alguna forma esta esponsabilidad con Cristo, ¿no? Entonces, también, así como Cristo es, pues, por naturaleza, el verdadero esposo fiel, ¿no? El absoluto fiel, el que nunca falla, porque ni siquiera peca, ¿no? O sea, es incapaz de hacer algo que no sea perfecto y por amor.
Entonces también nosotros, como parte de esta esposa iglesia, hemos de responder con fidelidad, ¿no? Y responder con fidelidad particularmente en esta devoción, en estas prácticas de la comunión frecuente y de la visita al Santísimo, ¿no? Entonces, pues, llevar a cabo estas realidades, ¿no? Ejecutar estas prácticas, tener una organización, un horario para poder llevarlo a cabo verdaderamente, ¿no? Y también habla sobre la fidelidad en cuanto a poner la fidelidad por encima del sentimentalismo, ¿no? Porque ya pone también casos concretos, ¿no? Diciendo pues que hay que vivir esta fidelidad por encima de cómo nos sintamos, ¿no? Entonces nosotros no solo vamos, digamos, a comulgar frecuentemente o nos cuidamos para poder comulgar frecuentemente, ¿no? Nos cuidándonos del pecado mortal y también pues renunciando a la posibilidad de pecar venialmente, cuidando los espacios de la visita al Santísimo, solo cuando nos sintamos bien, solo cuando tengamos consolaciones, solo cuando tengamos paz, ¿no? Sino que es una fidelidad que se vive también en medio de la prueba, en medio de la tristeza, en medio del dolor, también reconociendo pues que finalmente no estamos yendo a hacer algo, sino más bien a encontrarnos con quien nos comprende de forma más perfecta y plena, y quien de manera particular nos puede dar solo la gracia del amor perfecto, ¿no? Y la consolación perfecta también, ¿no? Por encima incluso de la consolación que nos puede dar otra persona. Entonces, vivir esta fidelidad por encima del mero sentimiento y practicarla verdaderamente más allá del sentir, ¿no? Aquí igual hacer esta salvedad, pues, de que si bien pues podemos poner un horario para practicar esta devoción, siempre hay que discernir las cosas en el amor, ¿no? Entonces, hay que también, o sea, hay que cumplir con el horario, ¿no? Hay que vivir nuestra devoción, pero hay que tener cuidado de caer en rigideces, ¿no? Entonces, tener cuidado, pues, de que por querer tanto vivir esta devoción, ¿no? En una circunstancia urgente en la cual alguien verdaderamente necesite de nosotros, ¿no? Dejarlo de lado porque queremos vivir bien la devoción. Entonces, eso sería, pues, posible o hasta probablemente una falta de caridad, ¿no? Dependiendo de la circunstancia, que pues hay que discernirla, cada quien tendría que discernirla dentro del contexto. Y terminamos con el cuarto punto, que es la cariñosa devoción a la Virgen Santísima. Como de repente recordarán, en videos previos mencionábamos cómo, de hecho, la consagración total a la Virgen Santísima propuesta por San Luis María Griñón de Montfort se puede vivir también de manera a la par, digamos, ¿no? O de forma conjunta con esta devoción. Y de hecho genera como una especie de sinergia, ¿no? O sea, juntos suman más, ¿no? Entonces, verdaderamente podemos tener una real devoción al Sagrado Corazón de Jesús y una real devoción a la Virgen Santísima. Entonces, lo primero en lo que nos llama el autor es a reconocer el poder absoluto de María sobre Jesús, ¿no? Aquí recordamos este sentido de María como omnipotente intercesora, ¿no? No es que María tenga poder divino en sí misma, porque no lo tiene, pero por deseo de Dios, al hacerla su madre, ¿no? Y es una realidad que Dios quiere y habilita, porque María no podría haber sido madre de Dios si es que Dios no lo hubiese dado a ella, ¿no? Si es que no le hubiese dado ese don. Entonces, por el don que María recibió, ella tiene el poder absoluto sobre Jesús, ¿no? Menciona también el autor de que estos sagrados corazones de Jesús y María son tan conformes, ¿no? Están tan unidos que no se puede entrar en uno, es decir, no podemos entrar en el Sagrado Corazón de Jesús sin entrar en el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Eso también es esencial, ¿no? Porque, o sea, lo que estoy diciendo en el fondo es que hay necesidad, en alguna medida, una necesidad real de vivir ambas devociones, ¿no? Ya sea pues en la consagración total, ¿no? Que es la que propone San Luis María Griñón de Montfort, o en alguna otra forma de consagración, ¿no? Probablemente nosotros recomendaríamos pues la consagración total porque es la más completa, la más perfecta, en la cual entregamos hasta nuestros méritos, ¿no? Y en esta devoción además o sea, se puede revisar en profundidad todas las realidades, ¿no? Porque aquí se mencionan unas pocas, pero todas las realidades que implican la devoción a la Virgen Santísima. Pero hay que entender, pues, de que para poder llegar al Sagrado Corazón de Jesús hay que pasar por el Inmaculado Corazón de María. Y profundiza sobre este punto el autor diciendo de que este Sagrado Corazón de Jesús solo admite del todo a las almas puras, ¿no? Quiere decir de que no es que Jesús rechace a los impuros en sí mismo,
Pero para poder entrar a lo más profundo, a lo más íntimo, a la fuente perfecta de la gracia, que está en lo más profundo del Sagrado Corazón de Jesús, hay que ser un alma verdadera y casi perfectamente pura, ¿no? Y pues seremos más admitidos en este Sagrado Corazón en la medida en la que tengamos mayor pureza, ¿no? No solo hablando de la castidad y de la castidad de repente exterior y también interior, sino en general de la pureza de intención, de la pureza de la búsqueda de Dios, de la pureza de intención en el accionar, en este buscar constantemente la mayor ley de Dios, la salvación de las almas, los intereses de Cristo y su iglesia, y no buscarnos tanto nosotros, renunciando pues entonces al amor propio y a la soberbia. Pues este Sagrado Corazón de Jesús solo admite del todo a las almas puras, mientras que el Inmaculado Corazón de María purifica las almas, ¿no? O sea, es labor de María, tanto dada por Dios, ¿no? Una tarea encomendada por Dios, pero también que ella misma desea hacer porque se ha hecho y ha sido designada por el mismo Cristo, Madre nuestra, ¿no? Madre de la humanidad, Madre de la Iglesia. Entonces, ella se encarga de esta tarea de asumir en ella nuestras almas impuras y purificarlas para que estén adecuadas para ser presentadas al Sagrado Corazón de Jesús. Sobre este punto se profundiza muchísimo en la consagración total a, a Jesús por manos de María, que es la consagración total a la Virgen Santísima, de la cual estamos hablando, que propone San Luis María Griñón de Montfort. Ahí, bueno, en verdad hay muchas cosas que se podrían mencionar sobre esto, ¿no? Pero bueno, para no hacerlo más extenso, no lo vamos a hacer aquí. Pero si desean profundizar, pueden ver pues también los videos que he hecho también están en este canal relacionados al tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Menciona igualmente que María es la dispensadora de gracias, ¿no? Es, como también menciona el tratado, la tesorera de las gracias de Dios, ¿no? La llena de gracia, que incluso estaba llena de gracia antes de recibir a Cristo, y pues habiendo recibido a Cristo en su seno virginal, tendría que haber quedado aún más llena de gracia de lo que era antes. Eh, a- También reconociendo que además es inmaculada desde su nacimiento. Entonces es pues la purificadora por naturaleza, la purificadora ante el intercesor perfecto que es Cristo, el verdadero y único sacerdote en quien todos son sacerdotes, en quien los ministros ordenados son ministros. Y finalmente menciono también dentro de esta sección el valor y la importancia de profundizar también en una devoción a la Sagrada Familia, a San José, a San Joaquín y a Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana son los padres de María, ¿no? Digamos los abuelos de Jesús. Entonces también profundizar en una devoción particular a ellos, ¿no? Como estos intercesores y aquellos que forman realmente parte de la familia de Cristo, ¿no? Y parte de su familia cercana. Aquí sí, de manera particular, yo recomendaría profundizar en la devoción tanto a la Sagrada Familia como a San José, ¿no? No vamos a hablar demasiado sobre esto tampoco, pero reconocer en primer lugar que la Sagrada Familia es la expresión en la tierra del amor trinitario, ¿no? Entonces, es la expresión terrenal del amor que hay pues entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No de forma perfecta, porque naturalmente, eh, incluso a pesar del altísimo nivel de virtud de María y de José, bueno, particularmente de María que es inmaculada, no podrían amar pues como Dios ama, no de forma absoluta y perfecta, por lo menos. Entonces, pero sí reflejan el amor de la Trinidad, ¿no? La preocupación mutua y plena de unos por los otros y fructifican hacia afuera en este amor familiar, ¿no? Y también de manera particular en la persona de José, ¿no? Hay una frase muy bonita que reconoce a José como intercesor, además reconociendo de que es el hombre que en sus brazos sostuvo y custodió al Redentor de la humanidad, ¿no? Entonces sostuvo en sus brazos a aquel hombre Dios que aperturó el cielo. Entonces, naturalmente, pues, José tiene una tarea importante dentro de la Sagrada Familia. Es el custodio de Cristo y el custodio de María.
Si alguien nos puede enseñar a amar verdaderamente a Jesús y a María, es San José, que es por naturaleza el primer devoto de María, ¿no? Y el primer devoto de Cristo, ¿no? Uno de los primeros, probablemente el segundo después de María que tuvo noción de Cristo. Y también, pues, de la misma María, ¿no? Y habiendo compartido, pues, todas las gracias inimaginables que se podrían haber vivido en el tiempo que José estuvo, pues, en la casa, en esta casita de Nazaret, en la cual se han habido gracias espectaculares, incluso en medio de la naturalidad de la vida familiar que llevaban Jesús, María y José, ¿no? Entonces, bueno, profundizar en esta gracia y recomendar particularmente em, es probable que exista también, bueno, consagraciones a la Sagrada Familia y profundizaciones diversas sobre la Sagrada Familia. Y de manera particular, pues en este año que está dedicado a la familia y está dedicado a San José, recomendarles que si es que este año no lo hacen, también que se podría hacer pues en preparación a la fiesta de la Sagrada Familia, ¿no? O incluso de la fiesta de Navidad, pero también si es que no lo hacen este año, en el mes de San José, que es el mes de marzo, recomendarles hacer pues una consagración a San José, ¿no? Que es pues un ofrecimiento de nuestros labores y méritos finalmente, ¿no? Y bueno, eso de manera general, ¿no? El día de mañana continuaremos con los puntos 6 y 7 que hablan sobre los santos, con una devoción particular al Sagrado Corazón de Jesús, y sobre el retiro mensual o el día de retiro que se realiza cada mes. Entonces llegamos hasta aquí y muchas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho.